Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de la plataforma educativa psicosimática, dedicada al estudio de la astrología, la psicología y la cosmovisión, y estoy en esta oportunidad acompañada por Jorge Rodríguez Ariza. Hola Jorge, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, encantada de que conversemos también. Les cuento a todos que Jorge es doctor en Historia del Arte y se especializa, se dedica al estudio de la simbología y el arte sacro. Bien, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata lo que te dedicabas, cómo fue tu formación, de qué se trata el estudio del simbolismo y el arte sacro actualmente en tu recorrido? Pues empieza de niño. Como casi todas las cosas, hay algo que en un primer momento te golpea, ¿no? Entonces queda un poco dulce en exceso, pero es una historia de amor, ¿no? Uno se enamora de algo que le empuja a buscar, ¿no? Y ya de niño, por ejemplo, recuerdo en casa de mis padres la habitación de los libros, ¿no? En la que uno entraba para curiosear cosas. Había una enciclopedia que se llamaba Lo Inexplicado. Y entonces allí, en esa enciclopedia, se intentaba divulgar con buen tono, con escepticismo, pero también con ganas de que sea verdad, todo tipo de temas como el monstruo del lago Ness, misterios de las catedrales, ovnis, tarot, astrología. Y aquello me gustó mucho porque notaba que las imágenes que me impactaban de esos volúmenes de la enciclopedia eran obras del Bosco, de Dalí, o de pintores anónimos, ¿no? De frontales de altar, iconos bizantinos, y todo eso servía para ilustrar temas que eran misteriosos. Entonces, de niño, ahora me he dado cuenta, he asociado siempre el arte con el misterio, el arte como un lenguaje para velar y desvelar a la vez el misterio, ¿no? Y ahí empieza un poco todo. Haré la primaria, la secundaria, y cuando hice bachillerato, en un error magnífico, cursé el bachillerato científico, que me fue extraordinariamente mal, repetí y me pasé al humanístico, pero el humanístico que contenía economía. Me fue muy mal también y volví a repetir. O sea, fue muy accidentado porque uno luchaba contra lo que cree que tienes que hacer, que es tener unos estudios que más o menos te den un trabajo bien, y tu vocación, tu pasión, ¿no? Al final me di cuenta que había que ser honesto y cursar cosas que aparentemente no tienen demasiado sentido. Entonces cursé un año de filosofía en la Universidad de Barcelona. Debo decir que fui con mucha ilusión, pero me acabó decepcionando un poquito, porque yo imaginaba grandes conversaciones y debates en la cafetería con mis hermanos de búsqueda, ¿no? Allí en la facultad, y no, todos eran o nietzscheanos o marxistas. Entonces yo, que tendía más a lo neoplatónico, pues no tenía con quién conversar de verdad y con quién estudiar juntos, y algunos profesores eran magníficos, pero en general me decepcionó un poco el ambiente y noté que la filosofía tal y como está hoy en el ámbito académico, o en aquel entonces, no era el camino más interesante. Entonces corté por lo sano y al año siguiente empecé a cursar Historia del Arte, en este caso en la Autónoma de Barcelona. Y allí descubrí ya el arte medieval, la iconografía medieval, y ese fue ya un poco el encauzamiento definitivo. Mm, vale, y ahí después fuiste investigando sobre simbolismo y la historia del arte, más específicamente del arte sacro. Sí, porque me di cuenta que el arte contemporáneo, no todo el arte contemporáneo, pero parecía una broma que se había ido de madre, una broma que había sido demasiado larga, y que allí todo era a base de discurso, que la imagen en sí misma no decía prácticamente nada, y que había que sobreintelectualizar demasiado el discurso para que aquello tuviera sentido, ¿no? Y en cambio notaba que cuando tú entrabas a una iglesia medieval, o cuando tú veías una figura del antiguo Egipto, o cuando tú veías un pequeño ídolo de las Islas Cícladas, ¿no? Aquello te golpeaba de una forma especial, y era distinto. Yo no necesitaba intelectualizar tanto, aquello te conmovía, ¿no? Entonces, aunque tú no entiendas de entrada ese lenguaje, por ejemplo, del románico, hay algo que te sacude. En cambio, con otras obras del periodo contemporáneo, requerías conocer mucho la biografía del artista, sus traumas, sus obsesiones, su mundo, ¿no? Y en cambio, la universalidad del arte tradicional, del arte sagrado, era lo que me encauzó definitivamente a estudiar no solo el arte cristiano, sino todos los modos de expresión del arte sagrado que se encuentra en cualquier tradición espiritual
auténtica. Decir tradición espiritual auténtica entiendo que es polémico, porque quiere decir que hay otras que no son auténticas. Bueno, sé que es problemático, pero quizá el arte de cada tradición y su cultura y su pervivencia, todo eso quizás es una prueba de que sí permaneces por algo. ¿Podrías ampliar un poco esto? Porque recién en tu relato había cierta diferencia entre lo que podría ser filosofía antigua, arte antiguo, la filosofía actual. También hablas como, bueno, de una tradición. ¿Cuál es la diferencia con los símbolos o el arte moderno? Si puedes explayarte un poco en estas diferencias. Sí, porque... ¿Qué es arte sacro y qué es arte no sacro? Claro, es que hoy día confundimos el arte sagrado con el arte de temática religiosa. Por ejemplo, si viéramos una pintura de Veronese, que es un pintor barroco extraordinario, notaríamos que la manera que él tiene de representar una última cena, por ejemplo, es muy espectacular, pero no solo están los 12 apóstoles y Cristo, el pan, el vino, sino que hay un montón más de personajes, muchísima gente, soldados, hay un personaje enano, incluso hay un montón de fantasías, de cosas que hacen que la pintura sea extraordinaria técnicamente, pero es solo eso, una demostración de pericia técnica. Mas no es una obra de arte sagrado porque no te transporta a nada espiritual, es solo un espectáculo para los sentidos, que está muy bien, pero se queda solo ahí. En cambio, el mismo tema representado en un icono o en un frontal de altar, una pintura mural de cualquier iglesia románica, aunque sea más tosco, pero la honestidad de ese ejercicio de pintura es que la comparación es que no se resiste. No se resiste. Digamos que en el momento en el que el artista se cree muy importante y entran ya las subjetividades, se empieza a perder el mensaje ortodoxo. Utilizo la palabra ortodoxo en su sentido de la vía recta, la vía correcta, la que hay que utilizar si es que quieres hacer llegar un mensaje determinado. Si tú quieres explicar según qué tipo de dogmas o según qué tipo de vías espirituales, si el artista empieza a poner mucho de su parte, se acabará diluyendo el mensaje, ¿no? Claro que cada uno tiene su estilo, claro que cada uno tiene su puntito especial, ¿no? Un icono hecho por Andrei Rublev, ¿no? El gran pintor de iconos ruso, es mucho mejor y es más emocionante verlo que otro icono, es verdad. Pero en lo sustancial no hay nada que sea nuevo. O sea, la no novedad es una de las garantías del arte sagrado. No intenta innovar a cualquier precio, sino que intentan preservar, conservar algo que fue revelado en cierto momento y que fue codificado más o menos y que si se tradita de la misma forma, conserva el mensaje. Si empezamos a introducir cambios, el mensaje se pierde. Decir esto parece un poco rancio, es cierto, y yo estoy dispuesto a pensar que no es necesariamente así. Quiero decir que en el arte contemporáneo hay visiones de lo espiritual fuera de los marcos religiosos que son visiones muy honestas y que son auténticos buscadores que nos han sabido transmitir algo que tú intuitivamente dices, esto no es de ninguna religión, pero este pintor del siglo XXI me transmite más que un pintor barroco del XVII. Porque el barroco del XVII ya está muy con sus técnicas y pericias de artista y en cambio este hombre está buscando honestamente algo y quizá me transmite más. Eso puede pasar también. Lo que entiendo entonces es que lo espiritual en el arte es que el arte mismo está transmitiendo. No hace falta llenarlo de discursos, de interpretaciones, sino que ya mismo la imagen transmite, como un poder en sí mismo que tiene la imagen. Digamos que una portalada de una iglesia románica, hoy día un chico de 14 años la mirará y no verá nada, porque su lenguaje es otro, ¿no? Pero en el siglo XIV, un pastor o un estudiante universitario o un monje mirarán y en 10 segundos o menos ya saben qué tema está representado. Claro que el monje podrá introducir más matices y podrá utilizar aquellas imágenes para una pedagogía, es evidente, ¿no? Y quizá el pastor lo verá de una forma más, hoy diríamos orientalmente se dice más bhakti, ¿no? Más de devoción, más de... Sí, es cierto, pero lo esencial todos lo sabían. Hoy día el problema que hay es que cuando hay una obra de arte contemporáneo que no entendemos, nadie confiesa que no la entiende. Nadie quiere decir que el rey va desnudo. Y a mis alumnos les intento decir que no, que si una obra les parece una patochada, algo que es absurdo, que lo pueden decir y que no pasa nada. Y quizá otro vendrá después y le dirá algo, pero si a ti no te dice nada, no te dice nada. Y no eres menos listo por eso, es que tienes otro tipo de sensibilidad, solamente eso. Y tú trabajas ahora en el monasterio de San Cugat.
Sí, estoy allí como educador, como guía, generando proyectos, haciendo guiones para las visitas. Y es muy agradable porque es la oportunidad de estar constantemente en un ambiente monástico sin ser un espacio religioso, porque ahora ya no pertenece a la iglesia, pero de una manera u otra tú estás allí con esos 144 capiteles del claustro románico, todos llenos de iconografía y de simbolismo muy sagrado, y claro, trabajar con eso es gratificante porque tienes una pequeña oportunidad de transmitir cosas de tipo tradicional, de tipo simbólico profundo, a estudiantes de la ESO, a familias, a jubilados que vienen con sus pequeños autocares, y es muy bonito. Vale, me gustaría hacerte una pregunta para diferenciar algunas terminologías que estás usando. Vale, claro. Tradición, símbolo e ícono. Tradición es la más importante. Sí. Empezamos por tradición, que es la que me has dicho primero, además. Tradición en mayúscula. Tradición es todo aquello que el cielo, la divinidad, Dios, tradita, entrega a los seres humanos. Moisés en el monte Sinaí, recibiendo la Torá, eso es tradición. María, ante el arcángel Gabriel, aceptando la voluntad de Dios, eso es transmisión desde el cielo, eso es tradición. El profeta Muhammad, ante el arcángel Gabriel, con esa primera visión general del Sagrado Corán, es tradición, ¿no? Por lo tanto, la tradición viene en vertical y los hombres, las comunidades, las sociedades, lo tienen que conservar y transmitir luego horizontalmente, intentando cambiar lo menos posible, adaptándolo a las culturas, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo no traicionando la esencia más profunda, ¿no? Eso sería tradición para mí. Para mí y para toda la escuela tradicional, desde Guénon, Ananda Coomaraswamy, todos estos autores, ¿no? Quiero decir que cuando alguien dice que nos juntamos una vez al año para comer juntos los estudiantes del instituto de cuando éramos niños, es una tradición que tenemos. No, es una costumbre que tienes, pero no es tradición. Tradición es otra cosa. Luego me has preguntado por la idea de símbolo. Claro, la tradición se transmite a base de símbolos. Hay que interpretar el mensaje, hay que interpretar las imágenes, hay que interpretar lo que recibimos. Entonces, el símbolo es el lenguaje, yo diría que es el lenguaje propiamente humano. Claro que tenemos la razón, claro que tenemos otras facultades, ¿no? Pero el pensamiento simbólico, la capacidad de mirar el mundo y no preguntarse cómo funciona, sino qué significa para mí. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? El Homo sapiens es un Homo religiosus, un Homo symbolicus, ¿no? Algunos psicoanalistas incluso dicen que el carnet de identidad del ser humano es el símbolo, ¿no? Y el símbolo, en definitiva, a ver, si nos ponemos en plan etimológicos, un símbolo, un símbolo, hace referencia en un primer lugar a una pieza, un objeto físico que se parte en dos. Entonces una familia se queda una parte, otra familia se queda otra parte, y generación tras generación ambas familias se reconocen porque pueden reunir la unidad que se había dispersado. Esto en el terreno de la religión o de la metafísica o de la filosofía se aplica a cualquier cosa de este mundo, sensible, físico, sonoro, pero de este mundo, que es capaz de conectarme o establecer un puente con lo otro, con lo invisible. Son la misma cosa, pero se ha desligado. Religión, de hecho, viene de aquí, de religiare, ¿no? Claro. Volver a ligar una cosa que era una, pero que se ha separado. El acto de unión es el acto simbólico, el acto de separación es el acto diabólico, ¿no? El diabolo, el diabalei, es lo que separa, es lo que opone las cosas, ¿no? Entonces, la religión, evidentemente, necesita el lenguaje simbólico, porque si no lo abordamos desde el punto de vista simbólico, la religión, como decía Raymond Panikkar, se convierte en una ideología, y entonces es una traición a la religión. Necesitamos del símbolo. Es muy importante no tomar literalmente las cosas. Si no hay pensamiento simbólico, perdemos mucho del mensaje, lo perdemos todo. Ibn Arabi, el gran murcianito del siglo XII, ¿no? Maestro musulmán como el más grande de todos, decía que no interpretar, es decir, no emplear, ¿no?, el lenguaje simbólico ante un texto sagrado, es herejía. Por lo tanto, Dios me libre de ser herético. Y luego me preguntabas por imagen. Ícono. Icono, sí. Claro, icono, imago, es una manifestación de lo invisible, o sea, tiene que ver con el símbolo, es una impronta de lo espiritual en nuestro mundo. Lo contrario sería el eidolon, el ídolo. El ídolo es una imagen saturada, opaca, cerrada, que no admite muchas lecturas, admite solo una. La propaganda
es un eidolon. En cambio, el arte sagrado es una imago, es una imagen. Un icono es eso, es una ventana abierta al infinito, ¿no? Pero digamos que un símbolo se puede manifestar en diferentes imágenes. Sí, por supuesto. Símbolos, por ejemplo, los símbolos fundamentales no son muchos. Son la vertical, el cuadrado, el círculo, ¿no? Todo esto luego se va expresando de maneras distintas en función de la necesidad del dogma concreto, de la cultura particular, ¿no? Pero una esfera es una esfera siempre, esencialmente, ¿no? Y también el árbol, la montaña, la roca, todo eso son símbolos fundamentales. Claro, pero es como que el símbolo conecta con algo que está más allá de la imagen. Sí, es el acto que posibilita la reunión de los mundos. El cielo y la tierra se casan gracias al acto simbólico. La hierogamia, o sea, la unión sagrada de lo invisible de lo espiritual con lo material, si queremos expresarlo así, se hace a través del acto simbólico, del acto mágico, del acto... Decir mágico hoy día puede significar muchas cosas, ¿no? Pero digo mágico en el sentido neoplatónico del Renacimiento, ¿no? Es el acto de casar los mundos. Entonces el arte tiene algo que decir ahí. El arte es ese puente, porque tú ante una obra de arte sagrado, tú no estás viendo solo unos trazos de pintura material, te está diciendo algo más, y ni siquiera te está diciendo algo en clave política, en clave material, te está diciendo algo que sobrepasa los modos de expresión normales, ¿no? Y ocurre con el teatro también, incluye la liturgia. La liturgia, un ritual, no deja de ser eso, símbolos en movimiento. Y entonces la praxis del ritual es exactamente eso, es abrir un espacio sagrado donde lo divino puede manifestarse de alguna manera. Ya sea una misa, ya sea un ritual masónico, ya sea una puja ahí a Shiva, o sea, no importa el qué, pero rituales es orden, es establecer un orden, es recuperar un tiempo sagrado y un contexto sagrado, ¿no? Y todo lo que ocurre ahí es sagrado. Por lo tanto, si tú bostezas en un ritual, ese bostezo no es un bostezo normal, ¿no? Imagínate entonces ya cuando levantas el pan, el vino, lo que sea, si es una misa, ¿no? El problema es que hoy quizá no hay tanta conciencia de esto y hemos convertido en protocolos sociales muchos rituales. Entonces son casi pues una ceremonia, un acto social. Claro, un acto social, claro. Sí, de hecho te quería preguntar eso también, sobre todo porque trabajas en el monasterio. ¿Cómo veías hoy en día, digamos, la práctica religiosa o esa conexión? Regular. Regular porque creo que no hay conciencia de lo simbólico. Y esto que voy a decir, soy consciente que va a quedar muy, muy chungo, muy rancio, ¿vale? Pero desde el último gran concilio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, ese concilio tiene muchísimas luces, fue muy importante, pero tiene otras sombras. Y una de las sombras principales es bajar el listón simbólico a unos grados ya que no... O sea, habría que ayudar al fiel a subir y a entender según qué cosas y no bajar tanto el listón, porque es que si no, no se entiende nada. No se entiende nada. Claro que no se trata de entender intelectualmente o racionalmente. Claro que no, la misa no es una cosa racional. Pero hombre, entender un poquito el mínimo, creo que eso ahora ocurre menos que antes. Ocurre mucho menos que antes. Y ahí es cuando puedes ver quizás el arte como herramienta para conectar con un pensamiento simbólico. Es que este es el gran tema. O sea, si los templos que construimos hoy día parecen garajes, naves industriales, o sea, la única diferencia entre una iglesia hecha en los años 80 hoy es que fuera hay una cruz en vez de un letrero de la marca de ropa de turno, tenemos un problema ahí. El arte sagrado tiene que, en su modo arquitectónico, tiene que acoger al fiel y sobrecogerle también. Tiene que elevarle y a la vez llevarle hacia dentro de sí. Y parece que el arte último que estamos viendo, iglesias hechas de cemento, ¿no? El cemento que es la vil falsificación de la piedra, ¿no? Todo eso parece que es un obstáculo, no diré que hecho a propósito, pero en fin, es un obstáculo para que el fiel no tenga medios para elevarse. Está todo saturado. Y es muy grave, o sea, quedan muy poquitos arquitectos hoy día que sepan hacer arte sagrado. Me es inevitable pensar la importancia de la psicoterapia en todo eso, ¿no? Como, digamos, sobre todo en este contexto y que en la cultura estamos llenos de corazas, traumas, como ese sobrecogimiento, ir hacia adentro, ¿no? Parece ser también la función de la psicología, ¿no? Cómo puede acompañar este proceso también espiritual.
sé que no es tu ámbito, ¿no? Pero me era inevitable No, traerlo a la conversación. Pero está conectadísimo, claro. Evidentemente. Es que si ni siquiera la predisposición psicológica es la adecuada, ¿cómo lo emocional, por ejemplo, va a permitir que lo espiritual se manifieste? Si tengo un montón de capas previas allí que me están haciendo una coraza, como tú decías. Claro. ¿Y de qué se trata el estudio del simbolismo en la actualidad, entonces? Es el tesoro de la humanidad, el pensamiento simbólico. Porque es como, las matemáticas no dejan de ser también un lenguaje simbólico. O sea, nos podemos entender en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, utilizando el lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, las religiones se van desgastando, las culturas se van desgastando, pero los símbolos permanecen. Llenos de polvo, hay que limpiarlos y tal, pero quizá ahora estamos en un momento en el que más que nunca necesitamos recuperar ese lenguaje para reencantarnos con el mundo, ¿no? Ser capaces de mirar admirando la naturaleza o a nosotros mismos, ¿no? Y eso solo lo puede hacer el lenguaje simbólico. No quiero decir las metáforas, las alegorías, no, me refiero al símbolo, entendido como ese puente que conecta los mundos, ¿no? Y que en el arte tiene una responsabilidad especial. La práctica del arte quizá hoy día es casi una nueva religión. Cuando dices de la búsqueda de la verdad, ¿te refieres a lo que nombrabas hace un rato también de encontrarle cuál es el sentido para uno en los acontecimientos de su vida? ¿O te refieres a otra cosa? Bueno, primero sí, encontrar que la vida tiene un sentido, que no solo que vale la pena vivirla, que tenemos que estar bien, que hay algo más, que algo muy grande en lo que tú juegas un papel. Casi como si cada ser humano fueran los ojos de Dios autoviéndose y autoexperimentándose a sí mismo, ¿no? Es muy importante entender que todo es sagrado y que lo espiritual está en todas partes, ¿no? Por eso, antes cuando explicaba todo esto del arte sagrado y la misa moderna, que parece como algo muy, muy estricto y muy rígido, pero no es así. O sea, en todo hay algo sagrado, pero tienes que tener el ojo del corazón abierto. No solo estos dos ojos, hay lo que en el siglo XVII, XVIII los esoteristas llamaban el sensorium, ¿no? El ojo del corazón que quedó cerrado, que quedó empañado, quedó cegado momentáneamente y tenemos que volver a abrirlo, ¿no? Pero no será con el arte este que hemos conocido últimamente, en donde se mueve muchísimo dinero y en donde es la prostitución del arte, en definitiva, sino que lo veremos en las modestas expresiones de pequeños buscadores que van encontrando formas nuevas, ¿no? Yo, cuando pienso en los surrealistas, por ejemplo, de los que estamos bebiendo todavía muchísimo en cuanto al lenguaje, fíjate que nos han llegado siempre nombres de hombres surrealistas, ¿no? Y en cambio había algunas mujeres surrealistas que en su época eran reconocidas y famosas, como Remedios Varo, por ejemplo. El surrealismo que hace Remedios Varo es una maravilla. Sí. Y roza no, es algo espiritual. Sí. Es algo muy profundo y muy elevado a la vez, y se nota que esa mujer había leído sobre alquimia y que había practicado cosas serias, ¿no? ¿Por qué no es famosa Remedios Varo? Quizá los que nos dedicamos un poco al arte sí, pero ahora han publicado alguna cosita más de ella, pero hace 5 o 10 años tú preguntabas a cualquier estudiante de antropología, de historia, filosofía, y no sabían nada de esa señora. En cambio, Dalí, André Masson, Breton, toda esta gente, Picasso, los conocen. Claro, es cierto. Es cierto que está teniendo mayor difusión ahora Remedios Varo. Porque es que lo necesitamos, porque lo espiritual femenino ha estado muy encerrado. Esa idea de Dios como un señor con barba, con una túnica y unas sandalias, aparte de infantil, es que es injusta, porque Dios, para empezar, no es un señor, y después no es solo masculino. Es la coincidencia de los opuestos, ¿no? Claro. Lo que decía Nicolás de Cusa es la coincidencia oppositorum, ¿no? Ahí está todo. Y creo que esta visión pues se ha dejado de lado y deberíamos recuperarla. Deberíamos feminizar un poquito más la espiritualidad. Digo feminizar, no hablo de feminismos ni cosas, que es muy complicado y es un ámbito en el que yo tampoco tengo competencia, ¿no? Para decir nada. Pero sí feminizar un poco más lo espiritual. Sí, inclusive me acuerdo el otro día que enfatizabas en una conversación la importancia del andrógino previo a Adán y Eva. Bueno, sí, claro, porque... Temón. Es un gran tema, es un gran tema, pero es que en la Biblia está escrito, ¿no? Hagamos, dice Dios en plural, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Claro, ese nuestra, ¿con quién está hablando Dios, no? ¿Qué le pasa?
Claro, no, está hablando con los ángeles, está hablando... No, es un plural majestático. No, porque el hebreo no conoce el plural majestático. Entonces, algunos rabinos dicen que no, que es Dios, o sea, el cielo, lo celestial masculino, habla con lo material femenino y dice, hagámoslo como tú y como yo. O sea, le habla a la tierra, le habla a Adamá, en hebreo tierra, y dice, hagámoslo como tú y como yo. Maternal y femenino como tú, paternal, masculino como yo. Y de esa mezcla de cielo y tierra, ¿no? De ese agua que cae del cielo y moja la tierra, de ese barro, por lo tanto, de ese Adamá, se genera Adam, que es hijo del cielo y de la tierra, ¿no? Y que, por supuesto, esa primera creación, ¿no? El pensamiento de Dios Padre es masculino y femenino. Luego viene la separación, ¿no? La costilla, Eva, la exteriorización del ser andrógino primordial, que es capaz de relacionarse con el mundo exterior, y por eso es Eva la que toma el fruto. Pero lo muerde y se lo da a Adán, es decir, lo pasa dentro, al hombre espiritual interior. O sea, pero ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino estaba muy claro en Orígenes de Alejandría queda muy claro, y en otros maestros judíos de la época queda muy claro, ¿no? Y yo solo recuerdo últimamente un papa que hablara en estos términos, que fue Albino Luciani, el Juan Pablo I, que por lo que sea duró poco, pero él hablaba de Dio e Papa y e Mamma, ¿no? Decía, Dios es padre y es madre. Pues ese no duró mucho. Yo sé que no tiene relación directa con eso, pero es una pena, porque marcaba una vía interesante, ¿no? Claro. Bueno, les cuento también a todos que Jorge va a estar enseñando también sobre simbolismo en psicosimática en la plataforma. Primero vas a dar un seminario para introducir en el pensamiento simbólico, haciendo diferencias, explicando, desarrollando el símbolo tradicional, el símbolo contemporáneo, también el arte como herramienta del símbolo, como nos contaba, y bueno, también otras participaciones que vienen en el futuro también en la plataforma. Bueno, muchas gracias, y seguiremos profundizando sobre esto también con Jorge, así que esténse conectados. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, bien.